En este video, aprenderemos cómo funcionan los arrancadores estrella delta para motores de inducción trifásicos. Conexión y arranque estrella delta. ¿Por qué utilizar este arranque? Cálculos necesarios. Pero antes de iniciar, debes entender que dependiendo el país o la región en la que te encuentres, los colores de los cables puede variar según la norma que esté establecida en dicho país. Ahora, para este video, voy a utilizar el código de colores rojo, negro y amarillo para identificar las fases. Recuerde, la electricidad es peligrosa y puede ser fatal. Debe estar calificado y ser competente para realizar cualquier trabajo eléctrico. Los motores trifásicos se utilizan en casi todos los edificios comerciales e industriales. Dentro de un motor de inducción trifásico tenemos 3 bobinas separadas que se utilizan para producir un campo magnético giratorio. Cuando pasamos una corriente alterna a través de cada bobina, la bobina producirá un campo magnético que cambia tanto de intensidad como de polaridad a medida que los electrones cambian de dirección. Pero, si tuviéramos que conectar cada bobina a una fase diferente, entonces los electrones en cada fase cambiarán de dirección, hacia adelante y hacia atrás en diferentes momentos en comparación con las otras fases. Esto significa que el campo magnético cambiará en intensidad y polaridad en un momento diferente en comparación con las otras fases. Para distribuir este campo magnético, necesitamos girar las bobinas 120 grados desde la última fase y luego combinarlas en el estator del motor para producir el campo magnético giratorio. Este campo magnético giratorio hará que el rotor que se encuentra dentro de las bobinas gire. Y luego podemos usar esto para impulsar ventiladores, bombas, etc. En la parte superior, o en ocasiones en el lateral del motor, tenemos una caja de terminales eléctrica. Moveré esa caja aquí para que sea más fácil de ver. Dentro de esta caja de terminales eléctricos, tenemos 6 terminales eléctricos. Cada terminal tiene una letra y un número correspondientes. Tenemos U1, B1 y W1 y luego W2, U2 y B2. Tenemos nuestra bobina de fase 1 conectada a los 2 terminales en U. Luego tenemos la bobina de fase 2 conectada a los 2 terminales B. Y luego tenemos la bobina de fase 3 que está conectada a los 2 terminales W. Este es un ejemplo del mundo real de la caja de terminales eléctrica de un motor de inducción. Luego les mostraré su comprensión un poco más adelante en este video. Observe que los terminales de la bobina están en una disposición diferente desde el lado superior al lado inferior. Veremos por qué eso es en un momento. Ahora traemos la fuente de alimentación trifásica y los conectamos a sus respectivos terminales. Siempre conectamos el lado de suministro a los terminales U1, B1 y W1. Ahora, para que el motor funcione, necesitamos completar el circuito. Y hay 2 formas de hacer esto. La primera forma es la configuración delta. Para esto, conectamos a través de los terminales de U1 a W2, B1 a U2 y W1 a B2. Esto nos dará nuestra configuración delta. Ahora, cuando pasamos una corriente alterna a través de las fases, vemos que la electricidad fluye de una fase a otra a medida que la dirección de la energía de K se invierte en cada fase en un momento diferente. Es por eso que tenemos los terminales en diferentes arreglos, porque podemos conectarnos y permitir que la electricidad fluya entre las fases a medida que los electrones invierten la dirección en diferentes momentos. Ahora la otra forma en la que podemos conectar los terminales es usando la configuración estrella. En este método, colocamos una de las láminas interconectada entre W2, U2 y B2 de los terminales de la caja del motor. Esto nos dará nuestro diseño equivalente a estrella. Ahora, cuando pasamos corriente alterna a través de las bobinas, vemos que los electrones se comparten entre las fases en los terminales. Miren aquí cómo sería el caso real para la conexión en estrella. Las 2 formas que acabamos de ver de configurar el motor en estrella o delta son métodos fijos. Para cambiarlos, tenemos que cortar físicamente la energía, abrir los terminales del motor y luego reorganizarlos. Ahora bien, esto no es exactamente práctico de hacer. Entonces, ¿cómo podemos automatizar esto? Para hacer esto necesitamos utilizar algunos contactores. Ahora vienen en varios diseños. Pero si miramos dentro de uno, la operación básica es solo un interruptor que puede abrir o romper un circuito para controlar el flujo de electricidad en las 3 fases simultáneamente. Entonces tomamos nuestro contactor principal y luego conectamos nuestro suministro trifásico a un lado y luego conectamos el otro lado a los terminales respectivos dentro de la caja de terminales eléctricos del motor de inducción.
Luego tomamos un segundo contactor que se usará para nuestro circuito delta y también alimentamos nuestras tres fases. Desde aquí, conectamos nuestra fase 1 al terminal B2, que es la bobina de la fase 2. Luego conectamos nuestra fase 2 al terminal W2, que es la bobina de la fase 3. Finalmente conectamos nuestro cable de la tercera fase a U2, que es la bobina de fase 1. Ahora tomamos otro contactor, que se usará para nuestro circuito en estrella, y conectamos nuestra energía trifásica en este. En la parte superior, simplemente conectamos las tres fases juntas. Ahora voy a quitar la tapa de los contactores para poder ver lo que está sucediendo dentro. Comenzamos en la configuración estrella. Y para ello activamos los bornes del contactor principal y estrella para que se cierren para completar el circuito. Ahora, cuando pasamos electricidad a través del circuito, la electricidad pasa a través de cada fase y bobina y luego sale a través de los terminales del motor y entra en el contactor estrella donde se comparte la ruta de los electrones. Esto les permite entrar y salir de otra fase a medida que cambia la dirección de cada fase. El método de conexión estrella funcionará durante unos segundos antes de cambiar a delta. Para la conexión delta, desconectamos el contactor estrella y luego cerramos la conexión delta. Todo esto sucede muy rápido. Ahora tenemos la electricidad fluyendo, pero se divide en dirección. Fluye tanto al contactor principal como al delta. La electricidad en la ruta del contactor principal fluirá hacia las bobinas del motor, y la electricidad que tomó la ruta del contactor delta fluirá hacia el lado opuesto de los terminales del motor. Luego, cada uno fluirá entre las diferentes fases a medida que cambian de dirección. Para controlar el cambio de contactores estrella a delta, simplemente usamos un temporizador para controlar esto. Esto cambiará automáticamente la configuración después de un periodo de tiempo establecido. Además, existen versiones más avanzadas que monitorearán los amperios o la velocidad del motor. Entonces, ¿por qué usamos el arranque estrella delta? Usamos el arranque estrella delta para reducir la corriente de entrada cuando arranca el motor. Cuando un motor de inducción grande arranca en delta, la corriente de arranque puede ser más de 5 veces mayor que la corriente de carga completa que ocurre cuando el motor se estabiliza y funciona normalmente. Este enorme aumento de corriente causará muchos problemas. El sistema eléctrico del edificio se verá afectado por esta repentina gran demanda. La infraestructura eléctrica aumentará rápidamente de temperatura, lo que provocará fallas en los componentes e incluso incendios eléctricos. La gran demanda repentina provoca caídas de voltaje en todo el sistema eléctrico del edificio. Esto puede causar muchos problemas para equipos sensibles como computadoras, servidores y sistemas de seguridad. Para reducir la corriente de arranque, simplemente necesitamos reducir la tensión de arranque. La configuración estrella reducirá el voltaje de la bobina a alrededor del 58% en comparación con la configuración delta. Un voltaje más bajo conducirá a una corriente más baja. La corriente en la bobina mientras está en la configuración de estrella será alrededor del 33% de la configuración delta. Esto también conducirá a una reducción del par. El par de la configuración estrella también será de alrededor del 33% en comparación con delta. Así que veamos un ejemplo básico simplificado de lo que está sucediendo aquí para así comprenderlo mejor. Ahora digamos que tenemos el motor conectado en delta con una tensión de alimentación típica en sistema europea de 400 voltios. Si medimos a lo largo de los dos extremos de una bobina, nuevamente medimos el voltaje de línea a línea de 400 voltios. Digamos que cada bobina tiene una resistencia o impedancia, ya que esto es una potencia de corriente alterna de 20 ohmios. Eso significa que obtendremos una lectura de corriente en la bobina de 20 amperios. Podemos calcular eso a partir de 400 voltios divididos entre 20 ohmios, como resultado obtenemos a 20 amperios. Pero la corriente en una línea será diferente. Serán 34,6 amperios y lo obtenemos de 20 amperios divididos por la raíz cuadrada de 3. Lo que nos da 34,6 amperios. Eso es porque la fase está conectada a las dos bobinas. Ahora, si miramos una configuración en estrella, nuevamente tenemos un voltaje de línea a línea de 400 voltios y esto lo vemos si medimos entre dos fases cualquiera. Pero, con una configuración de estrella, todas nuestras bobinas se encuentran en el punto de estrella o en el punto neutro. Es a partir de este punto que podemos ejecutar una línea neutra si es necesario. Entonces, esta vez, cuando medimos el voltaje en los extremos de cualquier bobina, obtenemos un valor más bajo de 230 voltios.
Eso es porque la bobina no está conectada directamente entre dos fases como lo estaba la versión delta. Un extremo está conectado a la fase, pero el otro extremo está conectado al punto compartido o al punto neutro. Por lo tanto, el voltaje se comparte y será menor porque una fase siempre está en reversa. Podemos ver la lectura de 230 voltios dividiendo 400 voltios por la raíz cuadrada de 3, lo que nos da 230 voltios. Como el voltaje es menor, la corriente también lo será. Si la bobina tiene nuevamente 20 ohmios de resistencia o impedancia, ahora la corriente se calcula entre 230 voltios dividida entre 20 ohmios, esto es igual a 11,5 amperios. Por lo tanto, la corriente de línea en este diseño también será de 11,5 amperios. Ahora, podemos ver que con una conexión delta, la bobina está expuesta a los 400 voltios completos entre dos fases. Pero la conexión estrella solo está expuesta a 230 voltios entre la fase y el punto neutro. Podemos ver que en estrella usa menos voltaje y por lo tanto menos corriente en comparación con la versión delta. Bien colegas, eso es todo por este video. Que la suerte y la inteligencia de Tesla los acompañe.